cualquiera puede enojarse. Eso es algo muy sencillo. Pero enojarse con la persona adecuada, en el grado exacto, en el momento oportuno, con el propósito justo y del modo correcto, eso sinceramente no resulta tan sencillo. Aristóteles. Hola, ¿cómo están por ahí? Por acá les habla Tri. Bienvenidos a mi podcast Lo que das. Mi nombre es Triana Angelina Maida, me dicen Tri o Trini o Triana, como quieran, como les guste. Me conocen en redes sociales como @serfitnessoficial, me pueden buscar ahí. En el primer episodio les cuento más o menos de mí. Y bueno, hoy estamos acá para charlar de enojo. Esta sería la parte 2, la continuación del capítulo anterior. Hoy vamos a hablar un poco de qué hacer cuando alguien se enoja y de qué pasa cuando nos enojamos con nosotros mismos. Cómo manejar esos enojos personales y esos enojos con alguien. Bueno, primero les cuento que estoy, como cosa mía, ¿no? Les cuento que estoy en mi nueva oficina, que en realidad es mi departamentito, el departamentito que yo me compré con mis ahorros. Actualmente acá vive mi hermana. Y como vive sola, decidí empezar a venir acá para generar mi espacio, como una mini oficinita para mí, venir 1 o 2 veces por semana para poder estar más tranquila y salir un poco de lo que es mi casa, ¿no? Que si bien me encanta estar en mi casa, a veces uno necesita otro tipo de espacio para poder estar tranquila y para simplemente poder cambiar de aire. Bueno, vayamos al grano. Hoy vamos a hablar, como les dije, de enojo. ¿Qué pasa cuando alguien se enoja? ¿Cómo reaccionamos? ¿No? A mí me solía pasar que, o me pasa a veces, y por suerte tengo esta capacidad de tomarme desde otro lado hoy el enojo. Yo creo que para escuchar este capítulo deberían escuchar el capítulo anterior, el podcast anterior, porque primero está bueno entender qué es el enojo y entender que uno puede enojarse bien si quiere, ¿no? Y entender desde dónde vienen esas cosas. Esto se llama inteligencia emocional. Una vez que nosotros trabajamos en nosotros mismos y podemos aprender un poco a enojarnos, aunque sea un poco, no digo que en todas las situaciones siempre nos vamos a tomar las cosas como o sea, puede ser que alguna vez estallemos, no tenemos que exigirnos de más tampoco, pero sí es cierto que una vez que uno aprende a enojarse, aprende a ver las cosas desde otro lado. Porque aprende a ser empático y a entender desde otro lado las situaciones y las distintas formas de enojo de los demás. Cuando nosotros empezamos a tener una mirada compasiva, empezamos a entender que la otra persona no sabe gestionar lo que le está pasando o no sabe usar el enojo a su favor. Entonces nosotros ahí tendríamos que sentirnos como ¿cómo se dice la palabra? En ventaja. O sea, en realidad, saber gestionar el enojo y saber entender y observar el enojo y enojarse bien es una ventaja ante muchas situaciones. Y podemos usar eso a nuestro favor. Tanto cuando nos enojamos nosotros con alguien más, como cuando los demás se enojan con nosotros. Cuando nosotros podemos distinguir qué hay detrás de eso, o cuando nos permitimos entender que puede haber algo detrás de eso, nos permite a nosotros tener también una idea de lo que podría estar necesitando esa persona. Hablamos de empatía, de compasión.
de ponerse en el lugar del otro. Y de esta forma, ¿cuál es la ventaja de esto? Uno no queda sometido a ese enojo, sino queda como pegado al enojo que no sabe gestionar la otra persona o que no sabe manejar otra persona porque no tiene las herramientas simplemente. O sea, no las tiene, entonces se enoja mal y se genera un conflicto y al generarse un conflicto, si nosotros nos quedamos pegados a ese conflicto, se arma se arma no nada bueno para uno mismo, ¿no? Y en este caso, por ejemplo, en el coaching se habla de la comunicación no violenta. La comunicación no violenta es lo que reemplazaría este mecanismo de defensa al enojo, ¿no? Cuando alguien se enoja con nosotros atacamos, ¿no? Alguien nos ataca, nosotros atacamos. Entonces, al usar la comunicación no violenta no hay estas reacciones habituales que la mayoría de las personas solemos tener, que son esta reacción violenta, violencia, ataque. Entonces, en lugar de que sea un ataque, esa respuesta al enojo de alguien más, si registramos todo esto, si registramos la necesidad del otro, nuestras palabras se pueden convertir en respuestas mucho más conscientes, o sea, que sirvan para algo, ¿no? Y es una forma de expresar mi enojo ante el enojo de otra persona. O sea, cuando una persona me está atacando por alguna razón, una forma de expresar mi enojo es este respeto y esta empatía de entender que el otro está haciendo lo que puede y está entendiendo como puede. Y ya. Poniéndome mal yo y angustiándome yo y respondiéndole de una manera atacante yo, lo único que logro es generar una situación de conflicto en la que yo me veo también sometido. En cambio, si yo me muestro respetuoso, si yo muestro empatía, si yo puedo ser sincero con esa persona y hablar con claridad con esa persona, va a ser mucho más beneficioso. Y esto se llama comunicación no violenta. Y tiene que ver con la observación, tiene que ver con el sentimiento, con la necesidad y con la petición. Cuando hablamos de observar, hablamos de ver, o sea, de simplemente ver y de registrar esa capacidad de registrar esos datos, esos hechos, todo lo que está sucediendo, nosotros miramos desde afuera lo que está sucediendo sin juzgar la situación. O sea, no estamos diciendo nada sobre lo que está pasando. No estamos juzgando tampoco a la persona por lo que está sintiendo. No podés sentir eso. No. Simplemente observar qué es lo que está pasando. Pararnos un rato y observar. Después, sentir. El sentimiento. El darme cuenta y poner nombre a la situación. ¿Vieron que yo les conté en el capítulo anterior sobre enojo que me pasaba esto de que yo me peleaba con alguien y cuando del otro lado no había la respuesta que yo quería, en mí generaba una reacción violenta y me pasaba que tiraba cosas, me ponía muy furiosa al punto de zapatear con tal fuerza que pobre el vecino de abajo. He golpeado cosas también, he tirado cosas contra la pared. O sea, me han pasado muchas cosas que a mí no me gustaba sentir respecto al enojo. Y eso yo creo que era una incapacidad de poder ponerle nombre a la situación, ¿no? También me sacaba mucho de quicio esto de que no me hablaran. O sea, cuando una persona no me habla porque está enojada, tengo que hacer un trabajo muy grande para mostrarme empática ante esa situación.
Entonces esto del sentimiento tiene que ver con el darme cuenta y ponerle nombre al impacto, o sea, ponerle nombre a lo que me está pasando a mí. ¿Qué me está pasando con esto? ¿Qué es lo que esto está generando en mí? Y una vez que uno le empieza a poner nombre a lo que genera el enojo del otro, toda esa bronca va bajando. Es de a poco, ¿no? No estoy diciendo que pase de un momento para el otro, pero estas herramientas sirven un montón para empezar a implementarlas en el momento en que nos suceden las cosas. Primero empezar a parar, respirar hondo, ponernos un stop y no reaccionar con esa cosa de animal que es la primera reacción, como yo les conté de nuevo en el capítulo anterior, esa primera reacción que uno tiene cuando se enoja, que es algo como químico, ¿no? Como algo animal. Después de eso vendría la necesidad. ¿Qué necesito pedir? O sea, ¿qué es lo que yo necesito? ¿Cuáles son mis necesidades insatisfechas? O pensar qué necesita el otro también y preguntarle, ¿qué necesitas? ¿Qué es lo que te haría sentir mejor? Y después pedir, saber pedir y ser precisos cuando pedimos algo. Ser precisos en nuestros pedidos, ser concretos, tener un lenguaje claro, siempre positivo, que sea firme, que revele lo que nosotros necesitamos o deseamos. Por ejemplo, ¿no? Les voy a dar un ejemplo. No quiero que llegues tarde del trabajo. O no quiero que trabajes tanto. Es un ejemplo, ¿no? No quiero que trabajes tanto. Entonces la persona, o me gustaría que no trabajes tanto. Entonces la persona, y yo le digo esto pensando en que quiero que se quede, ¿no? Más tiempo en casa. Entonces una vez que pienso esto, le digo, me gustaría que no trabajes tanto, o que trabajes menos, y la otra persona, ok, bueno, dale. Trabaja menos, pero, no sé, se pone cuando sale de trabajar un partido de fútbol. ¿Sí? Porque justamente yo no le supe pedir. O sea, no sería correcto enojarme con esa persona porque yo no tuve un lenguaje claro y no le dije, che, me gustaría que trabajes menos y que cuando termines vengas a casa y pasemos un rato juntos. Eso es una forma clara de pedir algo, ¿sí? En eso se basaría la comunicación no violenta y en la inteligencia emocional. Eso es fundamental, la habilidad para responder de manera asertiva frente a las agresiones. Una vez que nosotros tenemos esta capacidad, cuando nosotros empezamos a ver el enojo desde otro lado, desde una forma positiva, en vez de negativa, y empezamos a encontrarle el sentido y empezamos a ser más empáticos y empezamos a aceptar esta emoción, porque también es una emoción que tenemos que aceptar, porque nos está transcurriendo, nos está ocurriendo, el otro se está enojando, nosotros nos estamos enojando. ¿Por qué? ¿Para qué sucede esto? Tenemos que aprender de esta situación. La mayoría de las personas no saben gestionar el enojo de una manera habilitante. La mayoría de las personas se van al choque. Y nada, y todo. Y la realidad es que si todos pudiéramos empezar a mirarnos un poco y a entender que depende de nosotros cómo se generan, ¿no? las situaciones, o sea, de las decisiones que nosotros tomamos. Nosotros decidimos cómo enojarnos. La culpa no es del otro, es de nosotros cómo nos tomamos las cosas. Vos me hiciste enojar. Ok, pero ¿por qué me gritas? O sea,
vos me hiciste enojar porque vos tal cosa, tal otra, no sé qué. Bueno, pero ¿por qué te estás enojando? Porque si yo te hice enojar, vos me podés decir las cosas bien de última, no me grites, ¿entendés? O sea, obviamente hay muchas formas de enojarse, muchas formas de responder al enojo también, que de eso también les quería hablar. Hay específicamente tres formas. Una es tomarlo a personal, ¿no? Aceptar lo que la otra persona está diciendo de mí. No sé, pónganle que me mandé una cagada y la otra persona está diciendo algo de mí. Ok, me hago responsable. Y esto suele ser útil para no agrandar el problema, ¿no? O sea, si uno está diciendo algo que yo sé que es verdad, o sea, tipo, me mandé una cagada, estuve mal en tal cosa, y el otro está enojado diciéndomelo, ¿para qué le voy a decir? No es así, cuando sí sé que es así. Obviamente a veces es difícil aceptar y hacerse cargo, y hacerse responsable y reconocer que nos equivocamos. Pero cuando esto sucede de una forma asertiva, o sea, que es verdad, está buenísimo poder reconocerlo. Buenísimo poder reconocerlo y aceptar y hacernos responsables. Ok, tenés razón, discúlpame. Ahora, cuando todo el tiempo reaccionamos así, o sea, a todo lo que sucede, incluso a lo que no hicimos cuando sentimos que no tenemos la culpa de algo, eso sí que no está bien. O sea, no debería ser la única forma de reaccionar ante el enojo, porque, o sea, sería riesgoso y puede llegar a generar un malestar y una depresión por no poder sacar todo lo que... Una depresión, algún malestar que nos haga sentir angustiados, mal, porque no podemos simplemente sacar lo que tenemos adentro, ¿no? Tampoco se trata de eso. Entonces, otra reacción del enojo puede ser culpar al que está hablando, al que está enojado. Vos sos no sé, a ver, ahora no me sale ningún ejemplo. Vos sos una mala persona. Vos no tenés derecho a decirme que yo soy una mala persona. Vos sos una mala persona. Y cuando damos vuelta a la tortilla de esa manera, o sea, cada vez sentimos más rabia. Es como una rueda que no para de girar, una bola de nieve que se va haciendo cada vez más grande y se eleva totalmente la escala de violencia. O sea, no resuelve para nada un conflicto. Para nada. Así que esta no sería la manera más indicada de reaccionar. Sería reaccionar desde un lugar más animal, ¿no? Y pasa mucho esto. Después, ver con claridad los sentimientos y las necesidades. Decir lo que sentimos y lo que esperamos decir lo que sentimos y también la expectativa que quizás teníamos ante la agresión del otro. O las intenciones que de verdad teníamos. O sea, saber expresar, tomar conciencia y hacer tomar conciencia al otro del impacto que están teniendo sus palabras, ¿no? Ok, yo quería que fuera de esta manera, pero bueno, no salió de esta manera y esperaba que vos me dijeras tal cosa. O sea, no entiendo por qué me estás agrediendo. Y cuando decimos y cuando tomamos conciencia de esto y estamos transmitiendo algo, decir, estoy enojado porque necesito tal cosa. No, estoy enojado porque él me hizo tal cosa, porque ella me hizo tal cosa, porque ustedes... No, estoy enojado porque yo necesitaba esto y nadie me supo entender, o yo necesitaba esto y sentí como que no lo tuve. Entonces ahí la respuesta del otro es diferente también. O sea, se va generando como una rueda de enojo a favor en vez de en contra, ¿no? También tomar conciencia de lo que siente y necesita la otra persona en ese momento.
según lo que expresa. Y esto tiene que ver con ponerse en el lugar del otro, ¿sí? ¿Te sentiste herida por lo que te dije? ¿Qué fue lo que te hizo sentir mal? Mostrarnos interesados por el enojo del otro sin atacar. Explorar qué necesidad hay que está insatisfecha. Reconocer lo que le está pasando, no invalidarlo porque está enojado, porque por algo está enojado, gente. Por algo se enojó. Entonces, o le seguimos la rueda para mal o le seguimos la rueda para bien. Y lo ayudamos a salir de ahí. Entonces, ¿qué hacer ante una persona enojada? Primero hay que generar como un contexto para que la persona pueda descargarse. Y después de eso resolver. O sea, que hable, que conteste, dejarla hablar, dejarla sacar lo que tiene adentro y después de eso uno puede empezar a preguntar, ¿no? ¿Qué es lo que tanto te enoja? ¿Cómo sugerís que cambie? ¿Qué es lo que te haría sentir mejor? ¿Qué esperabas vos de mí o qué esperabas de esta situación? ¿Qué te gustaría que hiciéramos distinto? Este enfoque nos está ayudando un montón a enojarnos, o sea, a enojarnos bien, digamos, a no enojarnos, a no seguir enojados. Después también está el lenguaje no verbal de no mostrarse como, no mover mucho los brazos, de no ir de acá para allá, de no fijar la mirada, de tener comportamientos que sean dulces, o sea, no elevar la voz, sino hablar en un tono más tranquilo, no mover el cuerpo brusco, no ponerte de frente y sacar pecho, o sea, es un lenguaje no verbal que se identifica mucho cuando uno está enojado. O sea, cuando uno está enojado, primero que se levanta y empieza como a sacar los ojos de huevo para afuera y toda esa cosa animal que nos sale, bueno, para responder al enojo del otro, evitar todo eso. Porque si no como les dije, se genera algo que es cada vez peor. Y en cuanto a enojarnos con nosotros mismos, que esto es un tema que pasa mucho, que nos pasa mucho, que nos reprochamos cosas, nos hablamos de forma negativa, por ahí ante algo que hicimos mal, ante algo que no pudimos hacer, o ante cómo nos comportamos ante una situación, o por tener malos hábitos, y después arrepentirnos de esta situación. Ahora, una vez que pasan todas estas cosas, hay que tener mucho cuidado con cómo nos hablamos. Según cómo nos hablamos, nosotros podemos generar un malestar o un cambio. Por eso les digo que nosotros decidimos cómo sentirnos. Obviamente que cuando te sentís para la mierda, es difícil decir, ay, bueno, tranquila, Triana, todo va a estar mejor, porque a mí también me ha pasado que quiero matar a todo el mundo y que yo me quiero matar a mí misma, o sea, no matar, pero digo, Triana, qué pelotuda, o sea, disculpen la palabra, qué boluda, o sea, ¿por qué? ¿Entendés? ¿Por qué? O sea, ¿para qué? Y en lugar de preguntar por qué, preguntarse para qué primero. Reflexionar ante lo que nos está pasando. Reflexionar sobre eso que no hicimos. Sobre eso que hicimos y que nos salió para el culo.
o reflexionar sobre esa cagada que nos mandamos, porque para algo lo tuve que haber hecho, ¿entendés? Si algo tengo que aprender de esta situación, no sirve de nada decirnos debería hacer algo provechoso con mi vida, estoy desperdiciando mi educación, o decirme a mí misma, no soy realista, tengo 2 hijos y no estoy en condiciones de afrontar esta responsabilidad. ¿Cómo quiero afrontar cualquier otra cosa? No, o sea, si nos hablamos de esa forma negativa, nos ponen víctima, o sea, seríamos como una víctima de lo que nos está sucediendo, y lo que tenemos que lograr ser es un protagonista de nuestra propia historia. Entonces, ser compasivo y real con lo que necesitamos y enfocarnos en lo que nos va a sacar de ahí, no en lo que nos va a hundir más. Y hay una fórmula que tengo acá escrita, que es: cuando A, yo me siento B, porque lo que necesito es C. Por lo tanto, ahora me gustaría D. A quiere decir comportamiento, hábito, acción o inacción. D quiere decir efecto emocional. C, necesidad personal. D, comportamiento deseado. Entonces, por ejemplo, cuando me quedo tanto tiempo en casa con mis hijos sin dedicarme a mi profesión, me siento deprimida y desalentada porque necesito la satisfacción que me proporciona el ejercicio de mi profesión. Por lo tanto, ahora me gustaría encontrar un trabajo a tiempo parcial dentro de mi profesión. Esto es una forma de aprender a dialogar de manera no violenta con nosotros mismos. Si nosotros aprendemos a enfocarnos en lo que nos va a sacar del conflicto y del enojo con nosotros mismos, ahí las cosas van a cambiar. Ahora, si nosotros nos quedamos en siendo víctimas de nuestras propias decisiones, porque, como les digo, un enojo en su mayoría puede llegar a ser un enojo con uno mismo respecto a decisiones que nosotros estamos tomando o que no estamos tomando, o acciones. Una acción, antes de una acción viene una toma de decisiones. Entonces, tiene que ver con eso. Yo creo que todas estas herramientas, sé que quizás es un montón, pero todas estas herramientas, una vez que ya el hecho de tenerlas en cuenta y de escuchar que las cosas pueden ser así, empezamos a mirar todo de otra manera. Obviamente tenemos que estar dispuestos a hacerlo, ¿no? Porque si no tenemos ganas de empezar a ocuparnos un poco de nuestra inteligencia emocional para con nosotros mismos y para con el otro, las cosas siempre van a seguir siendo igual. Tomar conciencia es muy importante para ver un cambio en cualquier ámbito de la vida, porque nos podemos enojar con cualquiera. Enojarse con nosotros se puede enojar cualquiera. Enojarnos con nosotros mismos nos va a pasar 1000 veces. Ahora, lo importante es cómo vamos a usar ese enojo, sea a nuestra contra o a nuestro favor. Bueno, señores y señoras, los dejo acá. Espero que este capítulo les haya gustado. Acá cerramos el tema del enojo. Obviamente podemos hablar más adelante de enojo también si ustedes quieren. Coméntenme en redes sociales si les gustó toda esta info del enojo. Me gustaría que los próximos podcasts sean como más, no sé si tan conceptuales, sino más como hablando de todo un poco. Vamos a ver qué sale. Les voy a hacer seguro preguntas en Instagram para que me orienten un poquito de qué les gustaría hablar. Pero sí tengo ganas de hablar de otras cosas. Así que seguramente el próximo capítulo, que posiblemente lo esté grabando el lunes de la semana que viene, hoy es lunes,
sea de algún tema mucho más desestructurado y más para relajarse y tomarse unos mates. Igual esos también son para mates. Bueno, les mando un beso enorme. Yo soy Triana y los veo en el próximo capítulo. Chau, chau.